Esto es Friendo y Comiendo, señores. Acaba de terminar la conferencia de prensa de UFC 319 y tenemos mucho de qué hablar. Vaya. Muchas personas tenían las expectativas por las nubes de esta conferencia por muchas razones que vamos a estar discutiendo en los próximos minutos. Pero creo que no estuvo mala. Lejos de ser la mejor, y eso es muy obvio, pero yo creo que mis expectativas estaban más de acuerdo con lo que acabamos de ver. ¿Y por qué las expectativas eran tan altas, Eric? Pues bueno, porque históricamente Dricus du Plessis suele brillar en estos momentos, en las conferencias de prensa, es donde mejor luce, ¿no? Pero las personas obviaron un factor muy importante y es el hecho de que habitualmente tiene un buen rival, tiene una gran contraparte al otro lado respondiendo y le da el hincapié para él poder seguir indagando y buscando esos momentos incómodos. Las personas pensaban que al Khamzat tener un historial de peleas que se cayeron, el peso, el COVID, el cardio, todas estas herramientas Dricus du Plessis las iba a presentar en la conferencia. Yo pensaba justamente lo que pasó, que iba a ser una conferencia un poco más sobria. No fue mala porque no me pareció una mala conferencia, pero tenemos que entender algo de Khamzat. Khamzat no es la persona perfecta para una conferencia si quieres tener el tipo de careo que hace Dricus du Plessis habitualmente, porque Khamzat no indaga mucho. A Khamzat le preguntan y responde que te va a aplastar, que esto es trabajo fácil, que él es mucho mejor que tú y que sus rivales, y ya está. Entonces, aunque eso es interesante, no es suficiente como para que Dricus saque esa personalidad tan explosiva que habitualmente nos muestra. Ahora, a pesar de que no tuvimos esa conferencia ultra explosiva que muchos esperaban, no me pareció una mala. Y creo que hay cosas que tenemos que comentar, como por el hecho de que Khamzat Chimaev, sin duda alguna, podemos decir que es una superestrella. ¿Por qué digo esto? La conferencia se llevó a cabo en Chicago, donde se va a celebrar el evento el próximo sábado. No estamos en donde Khamzat Chimaev nació. No estamos en donde Khamzat Chimaev se crió. Sin embargo, cada vez que una persona que no se llamara Khamzat Chimaev tomaba el micrófono en esta conferencia, los abucheos lo ahogaban. Fue impresionante escuchar al público abuchear a Aaron Pico, estadounidense. ¿Por qué lo abuchearon? Absolutamente nadie sabe. Abuchearon a Lerone Murphy después. Abuchearon a todo el mundo que no se llamara Khamzat. Y eso para mí es el punto más importante a analizar dentro de esta conferencia de prensa. El hecho de que a pesar de que no se ha consolidado como campeón, Khamzat Chimaev ya podemos decir que es una superestrella. Son pocos los peleadores que tienen este impacto. O sea, el ruido era ensordecedor. Los reporteros comenzaban la pregunta y tenían que callarse porque el público era tan y tan fuerte que simplemente los peleadores no los podían escuchar. Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Y esto suma un poco más a lo grande que es esta pelea de cara al sábado. ¿Por qué suma un poco más? Porque ya tenemos una prueba tangible, más allá de las redes sociales donde tiene más de 10 millones de seguidores, pero tenemos una prueba tangible de quién es el favorito del público de cara al sábado, y esto es solo una pequeña ventana a lo que podemos terminar viendo en el caso de que Khamzat Chimaev se corone campeón el próximo sábado. Ahora, mirándolo desde otra perspectiva, también tenemos que reconocer la diversidad y lo bueno que es Dricus jugando cualquier papel que le toque. Cuando le toca hacer el malo ante un Adesanya, un Sean Strickland, brilla. Pero en el día de hoy, él estaba completamente calmado y entendía que esta no es su casa, y aunque no es la casa de Khamzat, así se sentía. Vimos a Dricus du Plessis pedirle al público: pueden hacerlo mejor, abucheen más fuerte, y eso le daba más y más ganas al público de apoyar a Khamzat. Entonces, cuando vi la conferencia, repito, no me pareció mala en lo absoluto. Fue dinámica, me encantó el hecho de que tenían a todos estos peleadores y por lo menos una pregunta le hicieron. No es que estaban ahí pintados en la pared, que en ocasiones eso pasa y por lo menos para mí se vuelve un poco incómodo cuando llevas a un peleador a una conferencia de prensa y absolutamente nadie le hace una pregunta. En este caso, no vimos a las personas hacer preguntas, pero obviamente se concentraron en dos figuras, que es Khamzat Chimaev y Dricus du Plessis. Creo que las respuestas de ambos fueron muy buenas cuando consideras las circunstancias. Khamzat nunca se ha destacado por ser el peleador más elocuente. Khamzat no es que te hace oraciones increíbles, no.
Lo de Khamzat es ser memorable en poco tiempo y espacio, y justamente eso fue lo que hizo en la conferencia. Se rió, le dijo a Dricus que va a ser fácil, que él no tiene nervios. Utilizó la pregunta de uno de los reporteros que fue dirigida a Dricus, como que mira, tú siempre dices que es aterrador el momento antes de que comienza la pelea. Khamzat, ¿cómo tú te sientes? Y Khamzat como que, hermano, ¿de qué estás hablando? O sea, es que yo lo voy a aplastar y ya. O sea, repetir lo mismo constantemente de manera que refuerce y reafirma sus intenciones de cara al sábado. Repito, me pareció una conferencia sólida. En ocasiones yo pienso que hay conferencias que pueden quitarle más que sumarle al aura de una pelea. En esta ocasión yo creo que fue la conferencia perfecta. No le suma una cosa increíble, pero tampoco le resta. Al contrario, dio hincapié a un pequeño pique que no existía, ¿no? Vimos como al principio de la semana Khamzat y Dricus se saludaron de manera muy cordial. No pasó nada, no hubo riñas, no hubo problemas en el hotel. Pero hoy en la conferencia, cuando le preguntan a Dricus justamente por eso, él dice, mira, es que él ha sido amable, no tengo una razón para faltarle el respeto o generar un pique. Yo creo que lo competitivo es lo que está vendiendo esta pelea, pero siento que Khamzat no había sido irrespetuoso hasta ahora. Por ende, Dricus por lo menos admitió algún nivel de incomodidad. Y no me refiero que estaba mal o que estaba molesto, porque no lo parecía, pero por lo menos se expresó el hecho de que, mira, yo no había dicho nada porque él había sido respetuoso conmigo hasta ahora que está diciendo todo esto, que no me dijo y qué sé yo qué. Y luego los vimos finalmente hacer el cara a cara, el primer cara a cara oficial. Y tenemos que hablar del elefante en el cuarto. Llevamos toda la semana hablando del famoso video del primer cara a cara cuando se encontraron en el hotel. Ahora, frente a frente nos dimos cuenta que a nivel físico y de estatura, señores, están parejos. No hay una diferencia marcada. No se vio un beneficio más para un lado que para el otro. Los vi parejos, los vi a dos peleadores grandes que están en plenitud física. Y yo creo que ya debe morir esa conversación de la estatura, de si Khamzat le va a duplicar el tamaño, todo eso. Otra cosa que yo he estado observando es cómo se ven de cara al pesaje mañana. O sea, muchas personas han especulado que pueden pasar trabajo con el corte, porque obviamente son dos peleadores bastante grandes. Pero tampoco vi a ninguno de los dos severamente afectado o que se note que esté deshidratado o trabajando el corte desde ya. El único peleador que yo creo que se ve bien evidente que estaba ya bastante metido en el corte es Lerone Murphy, pero no es para menos porque tomó la pelea en corto aviso y aún así cuando se tomó las fotos el pasado miércoles se veía en una forma física impresionante. Entonces yo creo que la conferencia como un todo fue buena, no fue una mala conferencia, fue una conferencia bastante normal. Y yo repito esto cada vez que hago una reacción. Tenemos que ser conscientes de que las conferencias épicas no son la norma. Las conferencias suelen ser un complemento, no es lo que termina vendiendo un evento. Podría serlo si tratan de irse a los golpes o se vuelve algo bien personal, puede tener un impacto significativo. Pero la conferencia está diseñada para complementar, no para ser la atracción principal. Entonces, cuando tú entiendes eso, te vas a dar cuenta que esta conferencia de prensa cumplió su propósito. No vimos a ninguno brillar tanto por encima del otro, excepto por el hecho de que Khamzat tiene una ventaja clara en cuanto a la audiencia, que se siente como el favorito del público, que cuando el sábado entra a la jaula sabemos a quién le van a gritar y sabemos a quién le van a abuchear. Entonces eso simplemente respondió y nos dio claridad sobre las expectativas del público. Dricus, si tenía algún tipo de duda, ya sabe que no existe universo donde el sábado las personas vayan a apoyarlo a él desde el saque. Eso puede cambiar durante la pelea porque pasa constantemente que vemos peleadores a los que le abuchean pero dan un buen desempeño y las personas terminan gritando y apoyándolos. Pero cuando haga su caminata mañana en el pesaje y todo eso, Dricus ya sabe que el público va a estar apoyando a Khamzat. Entonces, en este espacio de tiempo que queda antes de que se suban a la jaula a competir, yo creo que Dricus podría tratar de meterle un poquito más de salsa en los pocos espacios que tiene, porque sabe que es el antagonista, porque sabe que no es el favorito y eso él lo sabe utilizar a su favor. Repito, fue una conferencia buena, bastante normal, por no decir una palabra que se puede pensar como negativa. Me pareció una buena conferencia. Khamzat
es una clara superestrella y si eres fanático o eres la UFC, debes estar rezando que el hombre gane porque ya te mostró un porcentaje del potencial que tiene como superestrella. Imagínate si Khamzat llegara a capturar el título este próximo sábado. Pero gente, como siempre, gracias por quedarte hasta el final del video. Déjame aquí abajo tu opinión sobre la conferencia. ¿Te pareció una conferencia épica? ¿Te pareció floja o te pareció bastante buena? Quiero leer los comentarios sobre lo que le pareció a ustedes. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Me parece bien importante para que te unas a esta épica familia que seguimos creciendo día a día. Y sin nada más que agregar, será hasta el próximo video.